Evaluación de la función y el daño hepático. Función hepática normal. El hígado es el órgano interno más grande y más complejo. Es importante ya que es un órgano endocrino. Sintetiza varias hormonas y siendo lugar de eliminación de muchas otras. El aumento de actividad de enzimas metabólicas de los hepatocitos en suero es la primera pista de existencia de daño hepático. Aspectos generales del hígado. El hígado es la primera localización del ciclo de urea. Sintetiza lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad. Bilirrubina. La bilirrubina es el metabolito más importante del grupo hemo. Se encuentra en la hemoglobina, mioglobina y citocromos. Los adultos sanos producen 250 a 350 miligramos de esta. El metabolismo de la bilirrubina. Existen trastornos congénitos que pueden cursar con ictericia o niveles elevados de bilirrubina en suero. Estos pueden ser el síndrome de Hilbert, donde la bilirrubina total se eleva de 2 a 3 miligramos sobre decilitros. El síndrome de Cleaver-Najar, que es la deficiencia severa de bilirrubina. El síndrome de Dubin-Johnson se debe al tratamiento imperfecto del hígado de bilirrubina conjugada. Alfa-antitripsina o AAT es la alfa-1 globulina más abundante. Es inhibidor de proteasas en plasma. La variante M está asociada a niveles normales de alfa-antitripsina en suero. Las mutaciones en S y Z impiden la glucación normal de la proteína, lo cual produce acumulación de alfa-antitripsina dentro de los hepatocitos y niveles bajos de alfa-antitripsina en suero. En inmunoensayo se observan niveles normales de alfa-antitripsina de 42% en heterocigotos. Ceruloplasmina. Es la proteína sérica de mayor contenido en cobre y presenta mayor concentración circulante. Los niveles bajos de ceruloplasmina pueden deberse a la unión deficiente de cobre, a la apoenzima, que conduce a una liberación defectiva desde los hepatocitos y por tanto, la actividad enzimática en suero es reducida. Factores coagulantes. Los productos de degradación de la fibrina se catabolizan en el hígado. En pruebas de laboratorio para detención de anormalidades en la coagulación asociada al hígado está el tiempo de protrombina. La D-carboxiprotrombina. Los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, 2, 5, 7, 9 y 10, se producen inicialmente en una forma inactiva y son activados por medio de un Y-carboxilación del ácido glutámico medida por vitamina K. Se encuentran niveles elevados en pacientes tratados con warfarina y en pacientes con deficiencia de vitamina K. Niveles de enzima en plasma. Los hepatocitos presentan niveles elevados de varias enzimas, pero cuando se produce un daño hepático, estas enzimas pueden filtrarse al plasma y ser de utilidad para el diagnóstico y monitorización del daño hepático. Las enzimas que reflejan principalmente daño celular son las enzimas citoplasmáticas y mitocondriales. Las citoplasmáticas, la ALT y la AST. La ALT tiene una vida media de 42 más menos 11 horas, mientras que la AST tiene una vida media de 17 más menos 3 horas. La ALT
tiene un nivel elevado en enfermedad hepática. En el daño hepatocelular agudo, al principio la AST es mayor que la ALT, pero entre 24 y 48 horas la ALT alcanza niveles mayores que la AST, ya que su vida media es más larga. En el daño hepático alcohólico agudo, los niveles de AST persisten. En el daño hepático crónico, la ALT está elevada, pero a medida que aumenta la fibrosis, la ALT disminuye y la AST aumenta gradualmente. Sin embargo, en la cirrosis, los niveles de AST son mayores que los de ALT. La LDH aumenta transitoriamente. Las enzimas mitocondriales. Está la isoenzima de AST, que tiene una vida media de 87 horas, y las zoenzimas hepáticas, que tienen una vida media de 4 a 6 horas. Enzimas que reflejan daño canicular. La fosfatasa alcalina y la GGT. La fosfatasa alcalina, su vida media es de 3 días, y en el origen hepático es más específica de procesos obstructivos. La GGT es más sensible que la fosfatasa alcalina, pero menos específica. Aumenta en 85 a 90% en la enfermedad hepática. Su vida media es de 10 días. Marcadores inmunológicos. Las enfermedades autoinmunes pueden ser causa del daño hepático. Una enfermedad hepática es la cirrosis biliar primaria. Se asocia a anticuerpos antimitocondriales y pueden ser detectados por fluorescencia. La colangitis esclerosante primaria está asociada a destrucción de conductos biliares, ya sea intrahepáticos o extrahepáticos. Algunos pacientes tienen anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos. La hepatitis autoinmune es la responsable del 3 al 5% de hepatitis crónicas. Marcadores de infección por virus de hepatitis. Estos causan entre el 80 y 90% de hepatitis crónicas y agudas. La hepatitis A es transmitida por vía fecal u oral. Su periodo de incubación es de menos de un mes. En el periodo de incubación, el ARN del virus está presente en plasma y heces fecales y es detectable en una media de 18 días. Su respuesta inmune inicial es de anticuerpos IgM y antihepatitis A, desarrollándose en 2 y 3 semanas después de la infección. Los niveles de AST y ALT se producen después de los anticuerpos. Los anticuerpos IgG se desarrollan en la semana 1 y 2 de los anticuerpos IgM. Los ensayos totales de antihepatitis A detectan anticuerpos IgM y los IgG. Hepatitis B. Se transmite por fluido corporal. Produce proteínas antigénicas que son detectables en suero. Es cuando un antígeno de superficie se detecta de 2 a 3 meses después de la infección. Después de entre 4 y 6 semanas más, aparecen los Hepatitis C. La hepatitis C es un virus de ARN del grupo de los flavivirus. Sus siglas son HCV en inglés. Existe una prueba para diagnosticar la infección de hepatitis, la cual es la segunda generación de la prueba de antihepatitis. Esta prueba consiste en detectar la presencia de los anticuerpos. Los genotipos son las especies que se constituyen por hepatitis. Como se muestra en la imagen, se señala el hígado, ya que es el principal órgano al que afecta esta enfermedad. Se puede transmitir a través de tener sexo desprotegido con alguien infectado o por compartir agujas contaminadas.
La hepatitis aguda es un trastorno en el que existe daño agudo en los hepatocitos. Existe una inflamación aguda en el hígado. Los patrones de daño hepatocelular es el aumento de los niveles de aminotransferasas. Se produce un aumento gradual de los niveles de enzimas citoplasmáticas, que son la AST, la ALT, bilirrubina, ya que la fosfatasa alcalina, sus niveles están normales, y los de la GGT aumentan en la mayoría de los casos. Estas enfermedades son asintomáticas, ya que los individuos notan pérdida de color en heces y pérdida del color oscuro en orina. Se muestra una gráfica sobre el aumento de las enzimas citoplasmáticas. Existe una vacuna contra la hepatitis, ya que ayuda a proteger de una infección viral. Los casos de daño hepatocelular agudo son debidos a infecciones virales. Se divide en daño hepatocelular tóxico y en daño hepatocelular isquémico. En daño hepático alcohólico, sus patrones de daño hepatocelular se aumentan, al igual que los niveles de AST y ALT. Los niveles de bilirrubina son ligeramente mayores en el daño hepático. La fibrosis en el hígado implica la producción de colágeno, al igual que el colapso de proteínas normales. La fibrosis actúa como un factor importante en la hepatitis crónica. Otros virus pueden ser la hepatitis D, que igual es un virus de ARN que se da en consumidores de droga inyectada, y la hepatitis E. Si se hace una evaluación en un paciente con daño hepatocelular, se puede ayudar a diagnosticar una posible etiología. La hepatitis puede presentarse con ictericia y niveles moderados de la AST y ALT. La ictericia es una obstrucción del drenaje a través del árbol biliar. La bilirrubina se acumula en la piel por los trastornos del hígado y vesícula biliar, por lo tanto, la piel será de color amarillo. La colestasis se debe a defectos en la excreción que depende de energía de compuestos de los hepatocitos y al aumento de los niveles de enzimas canaliculares. La hepatitis crónica. La hepatitis crónica hace referencia al daño continuo a los hepatocitos, ya que esta es el factor más importante de la predisposición a la cirrosis. Se muestran algunas imágenes cuando causa daño al hígado. Es asintomática y llega a presentar síntomas muy leves en los individuos. Las pruebas de laboratorio son sus principales medios de diagnóstico. Las causas. Algunas causas se deben a la infección viral crónica, principalmente de la hepatitis. Un cierto número de trastornos puede ser responsable del daño hepático en pacientes que no presentan síntomas o daño crónico. Se divide en tres: hemocromatosis, enfermedad de Wilson y hepatitis autoinmune. Los hemocromatosis es el defecto genético más común, ya que la mejor forma de búsqueda de un homocigoto es la medida de hierro y la capacidad de unión del hierro y el suero. La enfermedad de Wilson es un trastorno congénito raro causado por homocigosis para mutaciones que es un ATP. La ciroplasmina es la prueba más utilizada, sus niveles son bajos, de 65% al 95% de los individuos en homocigotos. En la hepatitis autoinmune, el daño autoinmune a los hepatocitos es, junto con las drogas, una de las causas más comunes de la hepatitis. ¿Cómo se reconoce el daño hepatocelular crónico? La hepatitis normalmente se identifica por tener sus niveles elevados, de acuerdo a sus enzimas citoplasmáticas, la AST, la ALT, la bilirrubina, el GGT, pero en esta ocasión solamente se implementa en el ALT. En algunos casos, los individuos son detectados a través de programas de búsqueda, como pueden ser hemocromatosis o pruebas de hepatitis B o donantes de sangre. La cirrosis. La cirrosis representa el estado terminal de la hepatitis crónica y va acompañada de la fibrosis. En estadios tempranos de la cirrosis, la función hepática está mínimamente afectada.
pero aunque se pueden desarrollar complicaciones serias como la encefalopatía o la hipoxemia. Se muestran algunas imágenes donde el hígado está con cirrosis y en otra donde está un hígado sano. Reconocimiento de la cirrosis en un laboratorio. Los niveles de la ALT disminuyen progresivamente, mientras que los de la ST siguen aumentados.